Eh, bueno, yo creo que voy a repetir otra vez el saludo. Buenas tardes a todos. Hoy en nuestra serie de podcast del Departamento de Ingeniería Industrial tenemos a un gran invitado. A ver qué les cuento. Yo creo que Julián fue el primer jefe que yo tuve en el Departamento de Ingeniería Industrial cuando yo hacía la maestría. Y pues hasta el día de hoy pues tenemos una gran amistad. Digamos a las personas jóvenes que hacen parte del departamento, estudiantes, incluso estudiantes de maestría, doctorado. Pues digamos que Julián fue una de las personas que movió el departamento administrativamente por muchos años. Era la mano derecha de ese entonces el director del departamento, Roberto Sarama. Y hoy lo tenemos con nosotros, que nos cuente su experiencia y en qué anda. Así que muy bienvenido, Juli. Bienvenido a este espacio. Pablo, muchas gracias a ti, muchas gracias al departamento y a la universidad por esta invitación. Realmente para mí es un honor grandísimo poderlos estar acompañando el día de hoy por muchas cosas, pero entre ellas es por el cariño tan grande que le tengo a la universidad y que le he tenido durante muchos años, muchos años. Y eso parte de muchas cosas, inclusive desde antes de haber sido estudiante de la universidad, precisamente porque de alguna forma había tenido vínculos sin ser estudiante, sin ser estudiante. Antes de arrancar mi pregrado, incluso mi tía era profesora de administración de la universidad, todavía sigue siendo profesora. Está trabajando en todos los temas de, sobre todo, emprendimiento femenino, ha venido trabajando fuertemente. Y pues ha tenido un vínculo muy grande con la universidad y pues obviamente a raíz de eso, pues siempre pues la Universidad de los Andes estuvo como entre el top of mind de posibilidades para estudiar. Y eso pues empezó a hacer que realmente empezara a vislumbrar una posibilidad hacia allá. No tenía tan claro qué estudiar, la verdad, y soy totalmente sincero. Yo creo que casi todos los que estudiamos ingeniería industrial al principio no teníamos ni idea qué estudiar. Yo sabía que quería estudiar ingeniería, no sabía cuál ingeniería, y eso para mí era clarísimo, no tenía ni idea qué ingeniería quería estudiar. Entonces, ahí me senté a hablar con ella, realmente me senté a hablar con ella, me puse a hablar con ella, todas las cosas, y a raíz de lo que hablamos, pues dije, de pronto el tema puede ser un tema como ingeniería industrial, que era algo como con lo que yo trabajaba, y dije, y arranqué por eso. Eh, entré a estudiar la carrera y mis primeros recuerdos son inclusive como estudiante de introducción a ingeniería industrial. Esa clase inclusive mi profesora era Catalina Ramírez, la actual directora de departamento. Era mi profesora en ese momento y ahí empieza uno, si bien uno empieza con las clases, yo creo que uno empieza también a hacer grandes amistades. Varias de las personas con las que empezamos la carrera todavía son personas con las que hablamos y hoy en día inclusive seguimos haciendo cosas juntos, tanto laborales como extralaborales. Entonces, nada, salimos, etcétera, que yo creo que es una de las cosas importantes y es que todo al final en la universidad no es estudio, sino al final, inclusive hay una cosa mucho más valiosa y es la cantidad de amistades que uno hace en la vida universitaria, que muchas veces arrancan sí por un trabajo, arrancan en un trabajo, en una clase, pero a veces se vuelven inclusive amistades para la vida. Entonces, como ese es nuestro caso, Pablo, que yo creo que pasan años, igual seguimos siendo buenos amigos y estoy seguro que uno puede llegar a trabajar con esos amigos en una cantidad de cosas. Y además los amigos le abren a uno puertas también. Entonces, creo que en la medida que uno esté bien conectado con buenos contactos y unas amistades, pues ese tipo de cosas pasan. Y también empiezan a abrirse posibilidades de trabajo colaborativo. Entonces, te contaba, arranqué en ese momento con la introducción. Nosotros hacíamos, creo que lo mismo que se hace ahorita, que era la feria esta de Expo Andes, y me acuerdo mucho que inclusive nosotros hicimos era como una sombrilla a mano libre, si era el proyecto nuestro, realmente era una cosa muy compleja. Eso yo creo que nunca hubiera funcionado porque además era súper incómodo. Y arrancamos con eso y de hecho empezamos a tener como los primeros pinitos, inclusive como en temas de marketing en su momento, como empezando a ver cómo promocionamos como ese tipo de cosas. Y me acuerdo que hicimos una cosa que yo resulté disfrazado, creo que como de burro o de elefante, yo no me acuerdo qué era, para hacer como la campaña publicitaria de eso. Pero empiezan a montarse, a montarse en en lo que era el cuento y pues claramente empiezan a salir ese tipo de cosas.
Y me acuerdo de esas clases porque claramente eran en el R210 y todos los que hemos estado en la universidad sabemos que el R toca atravesar a toda la universidad para llegar a eso y eran clases de 7 de la mañana y que si uno no llegaba a las 7 de la mañana le cerraban la puerta y había quiz a las 7 de la mañana y uno decía, Dios, no alcanzo, pero bueno, ahí empezaron a surgir como las cosas a surgir como las cosas, realmente empiezan a tener como varias clases que empiezan a marcarle a uno como la vida y decisiones que empieza a tomar inclusive a lo largo de la carrera. Yo creo que, por ejemplo, a mí me pasó una cosa y es que arranqué en la carrera, empecé a mirar, por ejemplo, que me gustaban los temas de producción, que me gustaban los temas de finanzas, entonces por ahí estuve haciendo mi pregrado, pero en la medida que fui avanzando, me encontré con una persona que yo creo que marcó mucho lo que es mi vida, que fue en su momento el director del departamento, que era Roberto Sarama, que creo que para todos los que lo conocimos realmente marcó la vida de nosotros en muchos sentidos. Y conociéndolo a él, empecé a trabajar en una cantidad de cosas diferentes y marcó todo lo que fue después. De hecho, yo me imaginaba saliendo del pregrado y me imaginaba que iba a trabajar en una planta industrial, me imaginaba trabajando, no sé, en Alpina, una cosa así, como muy en temas de producción. Y lo que pasó después en mi vida fue un tema totalmente diferente y tiene que ver mucho, sobre todo, con esa cercanía que empezamos a establecer en su momento con Roberto, sobre todo porque me empezó a acercar mucho más a los temas de investigación y, por ejemplo, otro tipo de cosas que yo no he conocido de la ingeniería industrial, que me empezaron a abrir una cantidad de puertas. Entonces, ese tipo de decisiones cambian la vida de una forma trascendental. Hubiera querido hacer más cosas. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes me dijeran y me volviera el pregrado, me hubiera encantado, por ejemplo, yo sé que hay una cantidad de convenios internacionales que uno puede ir internacionalmente a hacer una cantidad de cosas. Creo que lo hubiera podido aprovechar muchísimo más. Ese tipo de cosas que, como que esos intercambios culturales también agrega muchísimo valor, y la universidad tiene grandes oportunidades para ese tipo de cosas. Y como esos espacios complementarios que a veces uno no los valora tanto, pero hoy en día, por ejemplo, estando en un ambiente ya laboral, uno se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que estos estudiantes que participan tienen espacios complementarios y que inclusive tienen posibilidad de tener trabajo con la industria, pues de alguna forma empiezan a aplicar un conocimiento chévere, porque es que algo me pasó a mí y hoy yo lo veo estando y es que seguramente cuando uno está estudiando pues se preocupa es por sus clases, sus cosas y no ve tanto, por ejemplo, la aplicación del conocimiento, pero hay posibilidad, por ejemplo, en ese tipo de espacios adicionales de empezar a aplicar el conocimiento, por ejemplo, con algunas empresas, que yo creo que es una opción que está en la universidad y que a veces uno no aprovecha tan fuertemente, pero que indudablemente tiene un potencial enorme. Ya terminando lo que fue el pregrado, pues ya les conté, había una persona que empezó a trabajar conmigo, hizo la tesis de pregrado con Roberto, le hice sobre todo sobre los temas de fraude académico. De fraude académico estudiamos bastante el fenómeno del fraude académico en su momento y todos los temas de control social alrededor de eso y estando ahí se me abrió la posibilidad con él de empezar a hacer la maestría. La maestría en ingeniería industrial, arranqué a trabajar y mi énfasis fue sobre todo a trabajar mi énfasis fue en investigación de operaciones, pero creo que realmente trabaja mucho más en temas de organizaciones que en investigación de operaciones. Como que todas mis materias están mucho más hacia investigación de operaciones que hacia organizaciones. Y me pasó una cosa, y es que incluso terminando la maestría, pues como que todavía me quedaba un tiempito posible y empecé a ver una cantidad de materias de la maestría en economía, entonces vi una cantidad de materias de econometría que me encantaban. No, hoy nunca las apliqué realmente, pero es por lo que me he venido desempeñando, pero me encantaba lo que salía de ahí. Y la maestría, sobre todo, me ayudó a profundizar mucho lo que quería hacer. Entonces, de hecho, lo que me pasó a mí en la maestría es que pues, uno empieza a profundizar mucho el conocimiento de lo que quería hacer. Me encantaba, por ejemplo, todo el tema de metaheurísticas, todo el tema de optimización avanzada, me parecía un tema súper, súper bonito de trabajar y que hoy en día, yo digo, siguen siendo de las herramientas bastante, bastante importantes y que además le abren una cantidad de oportunidades. Hoy en día, por ejemplo, hay una cantidad de cosas que yo no he trabajado por mucho tiempo, pero me siento con varias personas que trabajan temas y como que por lo menos todos los conceptos y los temas
con cosas, por ejemplo, como las que vi en la maestría, para mí son clarísimas. Entonces, eso le ayuda a uno a entender y sobre todo tener una capacidad de interrelación bastante amplia con diferentes tipos de conocimiento, que eso es importante. Sobre todo porque cuando uno empieza a desenvolverse con diferentes disciplinas, pues es importante tener por lo menos un bagaje de conocimiento básico, de tal forma que uno se pueda desenvolver. Y pues la maestría al final le da a uno eso, pero también le ayuda a profundizar algún tipo de esas cosas, de esas cosas. Entonces, creo que la maestría indudablemente me abrió una cantidad de oportunidades. Terminando la maestría, me quedé trabajando en la universidad cerca de como 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente cuántos, creo que el 2008 o 2007 al 2012 más o menos. Y ahí estaba fungiendo, sobre todo manejaba todo, como el tema administrativo del departamento, y aparte tenía la fortuna de arrancar con el primer curso que les conté en la universidad, por eso arrancaba contándoles, inclusive las clases en introducción a ingeniería industrial, y me encantaba trabajar con los estudiantes de primer semestre. Y adicionalmente tenía la fortuna de poder ayudar paralelamente en algunas de las especializaciones que se manejaban en ese momento, y ayudar en alguito, como que apoyaba a Roberto en algunas de las clases de maestría, sobre todo con una maestría que se da en su momento con Ecopetrol, bastante fuerte. Entonces, pues eso también, inclusive a raíz de esas cosas que trabajé inclusive ya con estudiantes de maestría y estudiantes de especialización. Hoy en día, varias de esas personas todavía sigo en contacto con ellas, y pues inclusive hemos visibilizado la posibilidad de hacer algunos proyectos de manera colaborativa con ellos. Estando ahí, precisamente por lo que había pasado en su momento, me empecé a vincular un poquito más con temas de investigación, y en su momento estaban creando lo que iba a ser la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, que era la primera secretaría del país. Y se me abrió una posibilidad. Además a mí me da un susto terrible porque llevaba trabajando un montón de tiempo en la universidad. Entonces para mí salirme de la zona de confort de la universidad y empezarme a meter en más un tema público. Yo decía, lo último que yo me imaginaba en la vida era trabajar en el sector público. Entonces decía, no, yo quiero hacer metido en el sector público. En efecto me metí, y entonces arrancamos a trabajar en toda la creación de la secretaría. Yo entré como director de innovación de la gobernación de Cundinamarca, y eso da con la evolución de todo el sistema general de regalías, que eso es en el 2012. Justo cuando nace el sistema general de regalías, como que yo entro en eso y empezamos a gestionar los primeros grandes proyectos en materia de regalías. En ese entonces logramos gestionar proyectos por cerca de 156.000 millones de pesos, creo que era el orden de magnitud que gestionamos en su momento de proyectos por regalías, pero además bajo una incertidumbre y un tema que nadie sabía en su momento cómo se manejaban, que ni siquiera Colciencias en su momento sabía cómo iba a funcionar eso. Y entonces arrancamos con los proyectos. Ahí hay cosas que uno aprendió que funcionaron, cosas que no funcionaron tan bien, pero empieza a ser como los primeros pinitos. Y incluso ya estando ahí en la gobernación, pues se me abrió una oportunidad bastante bonita, y es que la que era mi jefe en su momento, eh, sale de la gobernación porque tenía que hacer otras cosas, y quedé encargado yo de la secretaría por un tiempito. Entonces manejé la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación un tiempo estando allá. Ahí estuve como 3, 4 años aproximadamente. Después de eso, otra vez por cosas de la vida y otra vez por el contacto que he tenido con la universidad, se me abrió una posibilidad de estar en el Ministerio de Educación. Y eso se me da en su momento, pues yo conocí en su momento a la que era la vice, pero aparte, por la misma universidad, como conocí mi trabajo, también se dio como unas recomendaciones para que yo pudiera entrar al ministerio, y entré a manejar, yo creo que el programa de ciencia, tecnología y innovación más importante que ha tenido el país, es Colombia Científica. Y lo digo porque inclusive hoy, años después, sigo escuchando de muchos actores que es de los modelos más importantes que el país debería volver a retomar. Entonces, se me dio la oportunidad, llegué, empezamos a visualizar, a co-crear todo lo que iba a hacer en su momento. Eso lo trabajamos en su momento con la vice de Educación Superior, y la
la vicerrectora de investigación de su momento de la universidad, que era Silvia Restrepo, inclusive empezamos a concebir lo que iba a ser el programa como tal. Eso empieza a tener una cantidad de evolución porque después, inclusive cuando llegamos a ese programa no tenía financiación, empezamos a ver la financiación de dónde podría salir. Me acuerdo que en su momento la ministra de ese entonces habló con el presidente y le dijo, pues hay que buscar la plata para ver esto de dónde sale y empezamos a buscar un tema con el Banco Mundial para ver de dónde se podría canalizar como ese tipo de recursos. Y hicimos todo el tránsito con el Banco Mundial, que además no es tan fácil. No es tan fácil porque eso va con Hacienda, eso va con COMPES, eso va con una cantidad de cosas que uno cree que es fácil, pero eso es bastante, bastante complejo, además porque buscamos cómo financiar esto con una ley que en su momento se logró sacar, que era la ley de cuentas abandonadas. Y básicamente lo que hacía es que las cuentas que la gente no estaba usando, los intereses entraban a pagar como los intereses de este crédito que estamos adquiriendo con el Banco Mundial y al final financiaban ese programa sin afectar el presupuesto general de la nación. Entonces, pues ahí empezó a andar. Hoy todavía están terminando sus proyectos. Todavía están terminando sus proyectos. Y hablé, por ejemplo, hace poquito, hace un par de semanas, con las personas de Bogotá y parte de lo que decían es queremos ver cómo podemos construir inclusive sobre ese mismo modelo que se estableció en su momento sobre Colombia Científica. Entonces, pues creo que ahí hay frutos importantes que inclusive están haciendo que varias políticas sigan el curso de lo que fue en ese momento. Entonces, seguí en la vida pública, aun cuando yo al principio les dije no me gustaba la vida pública. Y hay que hacer como un cambio totalmente trascendental, pero siguiendo el mundo de la educación, en el mundo de la ciencia y tecnología. Y empecé a trabajar como director de proyectos en el Centro Nacional de Consultoría y estuvimos trabajando con la Alcaldía de Medellín en algunos proyectos, con otras entidades del orden departamental, nacional, trabajamos en varios proyectos. Inclusive me acuerdo uno que se trabajó en Medellín para empezar a mirar como la oferta técnica y tecnológica que debería tener como la ciudad y se hicieron como varios modelos, varios modelos. Inclusive esto tiene que ver mucho y ahí vuelve Roberto el cuento y es que esto lo empecé a trabajar casi que los estudiantes de Roberto en algún momento se volvieron como una gran familia, casi que como hermanos. Entonces empezamos a trabajar en conjunto una cantidad de cosas y hoy somos buenos amigos. Inclusive yo entré al Centro Nacional, pero ahí estaba Pablo. Con él habíamos jugado inclusive rugby estando en la maestría. Entonces no solamente estudiamos, sino que en las noches terminamos de estudiar y íbamos a jugar rugby. Aunque yo estuve poco tiempo, él sí realmente se dedicó a eso. Yo estuve poco tiempo, tuve un golpe en la costilla y como que no seguí tanto en eso. Dije, esto no es tanto para mí. Entonces, bueno. Pero ahí se empiezan a juzgar como ese tipo de cosas. Ahí estuve un tiempito y me moví a otro mundo totalmente diferente, otra vez en investigación y desarrollo, pero empecé a trabajar con las cajas de compensación y entré a trabajar en Colsubsidio como jefe de investigación y desarrollo en Colsubsidio. Esa fue una experiencia muy bonita, pero totalmente diferente, porque además entré a trabajar en todos los temas de educación, pero yo siempre había trabajado en educación superior. Acá estaba mucho más enfocado, había algo superior, pero realmente era mucho más básica y media lo que se empezaba a trabajar desde ahí. Yo no había estado tan relacionado en temas de básica y media, entonces pues ahí estuve trabajando un tiempo, se lograron hacer algunas cosas y además empecé a entender cómo se mide la innovación ya desde el campo empresarial, que es un tema bastante diferente, inclusive cómo se mira desde la universidad y cómo se mira desde el mismo gobierno. Y entonces empezar a ver cómo funcionaban y cómo hacían, por ejemplo, procesos como las células de innovación para sacar grandes proyectos bajo metodologías ágiles y ese tipo de cosas. Y me empecé a meter como en ese tipo de cosas, estuve con subsidio. Y se me dio una cosa que para mí era un sueño, porque en ese momento se arrancó a construir en su momento el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y para mí, cuando se empezó a pensar en el ministerio, yo siempre decía, yo quiero trabajar ahí. Y se me dio la oportunidad de irme a manejar la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación en el ministerio. Ahí estuve como 3 años larguitos, casi 4 años manejando la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Inclusive me pasó una cosa y es que entré al ministerio, llevaba como, no sé, un mes en el ministerio en la dirección
Y Diego, que era el viceministro en su momento, renunció y me pidieron a mí que me encargara el viceministerio. Y yo recién llegaba al ministerio y decía, "Pues, Dios mío, pues yo qué voy a hacer ya con el viceministerio, pues no sé qué hacer". Pero bueno, me metí ahí, estuve encargado del viceministerio como los primeros 3 meses y después encargado una cantidad de veces porque entró el que era el vicerrector de investigaciones de la Universidad de Antioquia, que es otro gran amigo, profesor que más lo quiero, Sergio Grisancho, que más lo quiero un montón. Entró a trabajar allá, entró a trabajar y con él hicimos como una dupla muy bonita. Y entonces como que cuando él tenía que salir, etcétera, como que siempre estaba yo a cargo del viceministerio. Entonces, pues salieron cosas bastante buenas. Yo creo que el ministerio es un tema que todavía le falta meterle muchas cosas, mucho desarrollo. Y tiene unas oportunidades enormes todavía de trabajar, pero creo que se lograron cumplir varias metas en su momento. Quedan muchas cosas por hacer y ojalá se puedan hacer de aquí en adelante. Pero es un punto de partida. Y ya después de allá, pues vengo a lo que hoy en día es mi casa, que es Connect. Connect nace en el 2012 como la Alianza Universidad Empresa Estado, ¿sí? Y es como ese gran articulador de universidades, empresas, el Estado, el Estado y hoy en día también los emprendedores realmente confluyendo, por ejemplo, hacia temas de ciencia, tecnología e innovación. Y me vengo acá, cuando ellos nacen, como que en algún momento alcanzo a trabajar con ellos en algunas cositas y después de muchos años se me da la oportunidad de estar acá manejando todo lo que es la Dirección de Innovación Regional, que es precisamente esta la que se encarga de hacer esos proyectos como de impacto colectivo, que son proyectos que lo que buscamos es que beneficien al ecosistema, no un actor en particular, sino el ecosistema de manera general, de manera general. Entonces, realmente es como si nos sentamos en conjunto, pensamos en iniciativas de manera colaborativa, manejamos también, desde acá también se trabaja mucho lo que es la relación con diferentes entidades, tanto nacionales como locales, y ver cómo se arranca y se estructura como proyectos ahí. Y pues también pues hago la cuña y una invitación muy grande también como para que trabajemos de la mano con la universidad en varias cosas que yo creo que se pueden dar ahí. Eh, y eso inicialmente lo que viene pasando. Yo creo que cuando uno suma y resta, al final todas esas cosas y esas bendiciones que me ha dado la vida, pues tiene que ver como el turning point realmente, o el punto de quiebre, ese punto de quiebre importante realmente tiene que ver mucho con lo que pasó en mi vida en la universidad y sobre todo en esa decisión en su momento de arrancar a estudiar la maestría, y todo lo que confluyó después de eso. Porque si se dan cuenta, tiene que ver, si se dan cuenta, el profesor que me dirigió la tesis de pregrado me vinculó a la maestría, eso me abrió todas las puertas en lo que fue mi carrera profesional. Entonces, hay una cantidad de cosas que sí son importantes y yo creo que en el tema académico son importantísimas y que las agradezco enormemente. Pero más allá de eso, creo que la misma universidad y lo que pasó de ahí me ha abierto una cantidad de posibilidades enormes. Y hoy en día hacen que inclusive pueda tener una relación con la universidad muy, muy bonita. Tengo una relación bonita con varios de los profesores de la universidad, no solamente con los que trabajamos en su momento con Roberto, sino por ejemplo a través de lo que trabajé con Dinamarca, tengo una cantidad de relaciones con profesores de varias ingenierías de la universidad, en su momento con la vicerrectoría, etcétera, y eso realmente empieza a hacer que se valoren varias cosas y que uno pueda construir de manera conjunta. Y Colombia Científica fue un ejemplo clarísimo de eso. Colombia Científica, si no hubiera estado Silvia en su momento trabajando con nosotros, creo que nunca hubiera nacido. Sí, creo que nace ahí, después tiene una cantidad de cambios, pero me acuerdo perfectamente estando en la vicerrectoría de investigación con Natalia y con Silvia pensando en los primeros puntos de lo que iba a ser Colombia Científica, como lo estamos pensando, como los primeros esquemas, inclusive antes de tener el nombre. Entonces, creo que varias de las cosas nacieron ahí y hoy en día se dan frutos no solamente para la universidad, sino inclusive para el país en cosas como esas que pasaron. Y un ejemplo, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito, sobre todo en energías de transición, en transición energética, que es Energética 2030, que si no estoy mal,
lo lidera, o no, no sé si lo lidera, pero está EAFIT, hay varias universidades de Antioquia, no me acuerdo exactamente cuáles, pero eso salió desde una iniciativa como esta, y vieran los resultados que tienen hoy. Yo digo, son de los resultados para mostrar y que ojalá se puedan escalar, porque hay unos resultados de investigación, pero necesitamos escalarlos también. Eso como a grosso modo, Pablo. Y el tema, yo creo que de ahí, y lo más importante, también son los amigos. Los amigos, amigos como Pablo Lemoa, que además es un tipo que hoy en día dejamos de hablarnos un montón de tiempo y después de un tiempo nos encontramos y pues siguen saliendo cosas y siguen saliendo posibilidades de hacer cosas conjuntas con Nelson Lamoule, etcétera, etcétera, y no voy a nombrarlos todos porque me quedo todo el día hablando, pero ahí se generan unas amistades que son, no son por el momento, sino son amistades para toda la vida, y terminan siendo amistades con las que uno trabaja toda la vida, en todos los momentos. No sé, Pablo, eso como a modo general, no sé qué dudas tengas o qué quieras que... No, es muy completo, Juli, muchas gracias. Muchas cosas que no sabía, pues porque, a ver, digamos que Juli fue en ese periodo que él contó que estaba siendo la persona encargada para casi que toda la administración del departamento, pues ahí Julián, él era mi jefe y digamos que mi asistencia graduada fue con él. Entonces, fueron épocas muy chéveres, yo las recuerdo como de las mejores épocas de mi vida, hicimos grandes amigos. Y nada, Juli, o sea, creo que tú eres un ejemplo de, pues, la escuela que es el Departamento de Ingeniería Industrial, del potencial que tiene, de las relaciones que uno hace. Así que muchas gracias por este espacio, Juli, muchas gracias por regalarnos este valioso tiempo, esta bonita historia, muchas lecciones de vida. Y nada, agradecerte. Y pues así quedamos. Muchas gracias a las personas que vayan a ver este podcast en el futuro. Y nos vemos en el siguiente. Pablito, una cosa como para terminar y es, vean, aprovechen realmente los profesores que tienen acá. Uno no se imagina los profesores que tiene el departamento. Pero, por ejemplo, hoy en día, después de muchos años, con muchos de ellos tengo relaciones y además siguen siendo personas que admiro profundamente. Al profesor Aldana, que para mí sigue siendo como de las personas que ha enseñado, me lo he encontrado en una cantidad de espacios, como por ejemplo en el Ministerio de Educación o ya en otro tipo de espacios, pero uno ve una cantidad de gente, inclusive empresarios, que trabajan hoy en día con profesores de cátedra que uno dice, hay una calidad enorme, enorme, enorme. Y uno puede inclusive, está en la clase, pero inclusive si se da cuenta de lo que son ellos, hay una posibilidad enorme, inclusive de hacer cosas con ellos. Entonces, aprovechar mucho eso y aprovechar esas oportunidades que a veces no son tan visibles, pero que la universidad las tiene. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. O sea, es que uno no se da cuenta de todas las posibilidades que uno tiene en la universidad hasta que sale y mira desde afuera lo que es la universidad. Es demasiado cierto. Y eso que yo creo que nosotros estudiamos, y yo me siento estudiando la prehistoria, porque yo me acerco, por ejemplo, a lo que hoy en día tienen los laboratorios, las cosas, y dije, Dios mío, estudiamos en la prehistoria. Sí, Pero, tal cual. pero Tal bueno, cual. Y eso que tú bueno, ayudaste a Pablo. formar un montón de los laboratorios, el 507 yo creo que es obra de Roberto y tuya. El 507 que tenemos ahí en Ingeniería No, Industrial, pero los puntos básicos, yo fui a lo que es el 507 y ahorita es una maravilla. Nosotros es como que los primeros pinitos, pero lo que hoy en día es otra cosa muy diferente. Pero bueno, es cierto, es cierto. Pero bueno, muchas gracias incluso por eso, Juli, por haber cimentado esas semillas, puesto esas semillas para que hoy, pues, los que continuamos con la cachucha de Ingeniería Industrial, pues, sigamos haciendo cosas y llevando a generaciones un poco más allá de lo que nosotros hemos llegado. ok. No, Juli, muchas gracias. Pablo, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde para todos, que estén muy bien.